para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad, para aquellos que han perdido la esperanza. Traigo nuevas de libertad para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan, siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Dios les bendiga, hermanos. Hoy un día para mí muy especial. Un día donde he pensado y pienso en cada momento cómo está el mundo, cómo está el país, cómo están los hogares.
pero en nosotros vale la pena tener un refugio que es el Señor. Hoy la palabra que tengo podría darle muchos títulos, pero me ha placido llamarla Dios cumple sus promesas. Porque la palabra de Dios es un compromiso que Él tiene con el mundo. Y en ese compromiso hay de toda clase de promesas. Y Él las cumple. De algunas se puede haber arrepentido el Señor y cambiar la situación. Pero como dije en la pasada palabra que di, el Señor hace juicios por el bien de nosotros. Muchos no entienden por qué ocurren cosas malas en la tierra y culpan a Dios, diciendo, ¿por qué Dios hace o permite esto? Ejemplo, que mueran los niños, que haya pobreza, que haya peste, terremotos, guerras y bueno, muchas cosas más. Una vez me dijeron, ¿por qué Dios se va a enojar porque las niñas lleven la pollera cortita si son jóvenes? Dios no se enoja, Dios se duele, porque es una mala manera de que una niña o quien sea muestre su carne y ya de chiquita se prepare para una vida fácil en lo que es la corrección. Porque al principio se le deja la pollera cortitita y después se suman otras cosas. Con esto no quiero decir que tengamos que vivir como mujeres vestidas como monjas o con un hábito, sino que Dios nos enseñó en su palabra siempre a que vistiéramos decorosamente. Y en esa decoración tienen que ir las buenas modas. Simplemente Dios lo pide por el bien nuestro, para hacerle también un favor al varón, porque la atracción de la carne así es muy barata y bueno, puede arruinar una vida. Pero como muchos dicen, bueno, hay libertad para todos, sí hay libertad para todos, pero en el hogar del Señor se requiere santidad. Por misericordia el Señor ha guiado a muchas personas a la salvación. Podemos ver en el Éxodo, miles salieron de Egipto, pero de eso quedaron un pequeño remanente a quien Dios podía librar del mal, aquellos que obedecieron sus palabras. En nosotros conociendo la palabra, y yo creo que tenemos que tener a cuenta para enseñar que el mundo no lo gobierna Dios. Desde que Satanás invadió el corazón del hombre en el jardín del Edén, Dios se apartó de guiar al pueblo, al mundo. Lo dejó a su propio albedrío. Solo obra la misericordia de Dios en este mundo. Y mire que es grande la misericordia de Dios. Él tiene que mirarnos y ver muchas veces que nuestras actuaciones son tan desiguales a lo que Él desea, a sus pensamientos. Pero Él tiene misericordia. El que gobierna el mundo, no lo digo yo, la palabra los enseña, es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Eso sí, tampoco hace todo lo que Él quiere, porque Dios siempre le pone un freno. Porque en el mundo
también hay hijos de Dios. El hombre culpa a Dios, hasta lo juzga, lo insulta. Y hay muchos de esas personas que dicen no creer en Dios, pero cuando les pasa algo, les duele algo, tienen un problema, pues se dan un martillazo. Lo primero que han hecho, y de eso lo digo con autoridad porque lo he escuchado, insultar a Dios. Lo insultan, lo juzgan, lo critican, como si Dios fuera un qué. Y yo digo, si no creen en Dios, ¿por qué lo insultan? Porque dentro de ellos saben, por el mismo espíritu que da vida al hombre, que hay un Dios. Que no lo admita, que no lo viva, pero sí sabe que hay un Dios. ¿Qué es el hombre? El hombre sin Dios es un manojo de problemas, de maldades, de inseguridades, de falta de fe. Un hombre así es un consumismo de pecado. Siempre tengan en cuenta que cuando digo hombre estoy hablando de la humanidad. El hombre Dios creó al hombre, como siempre digo, varón y hembra lo creó. Y lo llamó varón y varona. ¿Qué es el hombre para que no tema a Dios? El hombre sin Dios no tiene nada. No tiene valor para nada. Porque la carne no tiene valor. Para Dios, lo que vale en el hombre es su alma, su espíritu, como siempre lo digo y lo voy a decir. Cuando uno quiere embellecer el cuerpo y a veces lo arruina por embellecerlo, lo que tiene que estar preocupado, no de su cuerpo, sino de embellecer el alma y el espíritu, porque es lo que va a estar con Dios, si así lo permite. ¿Quién es el hombre para que no tema a Dios? No hay temor de Dios en el mundo. Si hubiese temor de Dios, no habrían tantas maldades como hay, tanta depravación. El hombre sin Dios está desprovisto de todo sentimiento de conciencia que le haga tener una mente que se aleje del mal. El hombre sin Dios es soberbio, orgulloso y de ojos altivos. Eso podemos leerlo en Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Vuelve a leer. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Si pensamos en esta palabra, cuando Dios mire al hombre, el hombre se va a ver tal cual es. La altivez que tiene, el orgullo que tiene, va a avergonzarse ante la presencia de Dios. Porque el hombre no tiene valor, como dije, delante de Dios. Es nada.
La grandeza de Dios, si nos comparamos nosotros, es menos que una hormiga, creo yo, el tamaño nuestro. Y sin embargo, hay tanta orgullo, como dice el Señor, hay tanta altivez, que muchos hombres se atreven a insultar a Dios, a burlarse de Él y caminar como Él quiere. Dios le dio la vida al hombre, por eso el hombre siempre va a tener conciencia dentro de él que hay algo superior a él, y es lo que le da a él el criterio para razonar, porque un animal sin espíritu no razona, una planta, lo que sea, no razona. El ser humano sí tiene el don de razonar, pero eso es ¿por qué? Porque comparte una parte de lo celestial, como dije antes, la parte espiritual. Es ahí donde está la provisión de inteligencia y de capacidad para razonar al hombre. El hombre camina como él quiere, se dice dueño de tomar sus propias decisiones, porque como Dios no lo creó obligado a hacer su voluntad, el hombre decide por sí qué hacer con su vida. Seguir al Señor es tomar una decisión, como así es aquellos que dicen que son satanistas. Y Dios no lo va a obligar al que dice que es satanista a que lo busque a él. Si ese hombre baja los ojos y deja de ser orgulloso, y deja de darse valor a sí mismo como si él fuera su propio Dios, y entienda lo que es Dios y lo que es ser guiado por el espíritu del mal, puede volverse a Dios, porque Dios le ha dado el libre albedrío de escoger cómo él quiere vivir, para la gloria o para el padecimiento. La desobediencia a la palabra de Dios es algo que a veces el mundo no se da cuenta, o muchas personas que han leído la palabra no le dan el valor que tiene. Pero si nosotros, cuando buscamos lo que es la palabra de Dios y empezamos a obedecerla, a formarnos por la palabra de Dios, veremos ahí cuánto ama Dios al mundo. Y por eso es que el Señor nos castiga. Porque en el castigo puede haber arrepentimiento, puede haber un reconocimiento hacia el ser que es mucho más inmenso en conocimiento, en amor y en todas las cosas que nos hacen bien para la vida eterna. Dios, ¿por qué castiga al hombre? Porque Dios marcó un camino, y es como cuando llevan un ganado, y de hacer esta mala comparación, que él no ha visto alguna vez, o ha visto arriar un ganado yo he visto arriar ganados de vacas, vacunas, y veía cómo los arrieron para que los animales fuesen todas por un solo lugar. Tenían que ir con un rebenque, diré, no sé, una correa era, y no era que les pegaban, sino que hacían sonar ese látigo y las iban formando para que vayan caminando juntas. En una porción, no sé, tal vez
de 200 animales o 100, no sé, para mí, yo era jovencita cuando se veía. Terminé de ver todo eso y ellos llevaban por los caminos, me acuerdo yo, de piedra, de todas las huellas, en fila. Y por ahí si salía alguno, porque ha pasado que alguno se escapaba, ahí se tenían que salir 2 o 3 de los que llevaban el ganado a perseguir a aquel que se fue. Y yo me comparo, ¿no? Si Dios tuviera que traernos azote así, como se trae el ganado que vuelva al camino, pero Dios nos mira a nosotros con amor y no nos trae con azote. Nos mira de otra manera y es otro el castigo que nos da. El castigo que nos da el Señor es para que sintamos más que el dolor en el cuerpo, el dolor en el alma, para recapacitemos si estamos desviados, por qué no hemos desviado, y saber dentro nuestro que tenemos que volver a Él. El camino por el cual Dios nos lleva es un camino espiritual. Y a veces ese camino de espiritual no tiene las comodidades que tiene el camino que tienen ahora en el mundo. Porque hay una lucha. Si se quiere, y podemos pensar por la lucha que hay contra las huestes de maldad. Podemos decir que es una lucha desigual para nosotros. Pero no, si Dios está con nosotros, como dice la palabra, ¿quién contra nosotros? El secreto está en obedecer, y como el Señor sufrió, aguantó hasta que cumplió lo que Dios deseaba que hiciera: abrir el camino de la salvación. Vamos a leer Isaías 5, 20 al 25. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y les hirió. Y se estremecieron los montes y los cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El deseo de Dios es erradicar el pecado del corazón del hombre. Y más aquellos que ya hemos cogido el camino del Señor. Dios está siempre atento a cómo es nuestro caminar, por dónde vamos, cuáles son nuestras veredas. Y el castigo divino está, pero ese es un castigo de amor, un castigo de esperanza, para que un día tengamos la dicha eterna. El castigo de Dios podemos decir que es un castigo divino. Dice en el verso 25 y Oseas 4:6. El verso 25 dice y Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y en Isaías 5:25, ¿lo vuelvo a leer? Sí. ¿Has leído todo el verso 6, el capítulo del versículo 6? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Isaías 5:25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Podemos ver en esto que estamos viviendo hoy, hermanos, sus cadáveres echados en la calle. ¿Cuántos cadáveres se han visto en este tiempo? No digo acá en Argentina, pero en otras naciones, a causa de la peste. Cadáveres donde no podían enterrar. Si podemos ver y creemos en la palabra de Dios y creemos en su juicio, pero son juicios de amor para que aquel que aún tiene tiempo de arreglar las cuentas con el Señor, que su mano esté extendida para castigar a su pueblo y también para castigar al pecador, tal vez doblemente para que se arrepienta. Pero no, eso no hace que Dios sea un Dios malo. Todo lo contrario, es un Dios santo, puro, lleno de amor. Pueden decir que Dios era malo cuando Jonás fue echado al mar y se lo tragó la ballena. Si Dios no le hubiera permitido eso a Jonás, Jonás se hubiese perdido. Y el pueblo de Nínive no hubiera tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Y no podía ser enjuiciado el pueblo de Nínive sin escuchar la palabra de Dios. Y de saber que Dios preparaba un castigo si no se arrepentían. Ellos no se arrepintieron, porque en un momento lo hicieron y después se volvieron a enterrar en la maldad del pecado. En cambio, Jonás se arrepintió de corazón y fue sacado del vientre de la ballena. La ballena lo vomitó, pero Jonás es como si hubiese sido lanzado de la misma sepultura. ¿Ven la diferencia de lo que es obedecer y no obedecer la palabra de Dios? Dios siempre tiene una promesa para salvar a su pueblo y le tiene una salida. Vamos a leer Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos. Yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. ¿A qué le está diciendo Dios ese pedido? ¿A quién se lo está haciendo? ¿Al que está en el mundo? En un principio se lo dice a su mismo pueblo, porque su pueblo era un pueblo desobediente, pero también le cabe al mundo que piense un poco de que hay un Dios, hay algo precioso que no conocen y tienen que conocer. Y como decía Zacarías, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, por falta de buscar de la palabra de Dios, por falta de buscar ese camino que Dios nos ha marcado para que lleguemos a Él. Nos ha dado con toda claridad, en todo momento le ha dado al mundo la salida del pecado. Cuando sacó a Israel de Egipto, lo guiaba a Él a través de una nube. El Espíritu Santo lo acompañaba en el día y en la noche. Era esa llama, esa luz en el cielo que le alumbraba el camino. Dios nunca deja desamparado
a su hijo por errado que están. Siempre le tiene algo para que vea la señal de dónde está él y a dónde quiere que llegue. Pero muchas veces se ve la señal de Dios. Lo vemos en su palabra. El mundo escucha la palabra muchas veces y es como nada. No les interesa. Y muchos que la conocen se hacen los distraídos. La palabra de Dios es dura y muchas veces, y pueden también que esto que yo hablo lo rechace, muchos lo rechazan, pero es la verdad, es una verdad que está escrita en la palabra de Dios, no me la invento. Dios está esperando, por eso dice, volveos a mí, dice el Señor. ¿De qué manera volvernos al Señor? En obediencia. ¿Para qué? Para que nos pueda bendecir. Si no somos obedientes, jamás nos puede bendecir el Señor. Porque Dios, si no somos obedientes, estamos en la inmundicia. Y Dios no bendice lo inmundo. Porque si no somos obedientes, no estamos en la gracia de Dios. Estamos apartados de su verdad. El Señor no tiene problema de esperarnos, de tener la santa paciencia de que el mundo pueda un día clamarle a Él para arrepentirse, o aquel que se fue, aquel que se paró del camino por las cosas que hayan sido. También el Señor lo está esperando. Que a lo mejor lo tenga que dar un pequeño zamarrión, por decir así, pero Él quiere que esté con Él. Pero no quiere que venga para pegarle ni tratarlo mal. Al contrario, lo quiere recibir como al hijo pródigo, con gozo, con alegría, con fiesta. Pero el hombre no lo entiende y es muy triste. Dice Zacarías capítulo 4, verso 1, si no anoté mal. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Eso dice el 1. Y es que lee al revés 4.1. Eso es 4.1. 1.4. 1.4, sí. 1.4. No seáis como vuestros padres, de los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aquí tenemos una respuesta clara y no la digo yo. Volveos de vuestro mal camino. Muchos creen que están caminando en la gracia, conociendo que están haciendo su propia vida, no la que el Señor les dice. Pasó antes, está pasando y va a pasar hasta el final de los tiempos, porque el hombre es así. El hombre es por sí desobediente, le cuesta llegar al arrepentimiento, le cuesta apartarse del mal. El camino del mal para él es lo mejor, porque ahí están todo lo que entretiene a la carne. Pero ese camino del mal, que es donde está la perversión, lo puede llevar a destruir no solamente su cuerpo, sino su alma, su espíritu. A los desobedientes, que le dice el Padre, no sean como vuestros padres, porque los padres desobedecieron. Ustedes han visto que cuando venían de Egipto, ninguno de los mayores prácticamente llegó a la tierra prometida. 3 personas de los viejos, diré: Josué, Moisés y Caleb. Y todos los demás eran jovencitos, niños, adolescentes.
Y a veces no tiene razón decir, Señor, no sean como vuestros padres. Ya nadie está atado a copiarle a otro la conducta si conocemos a Dios. La conducta que debemos de tomar es la que Dios nos indica en su palabra. Apartaos del mal, dice el Señor, el cual es el camino del sistema de este mundo. Es difícil. Yo entiendo a los jóvenes, y más hoy los niños que están rodeados de cosas, de las cosas más inmorales, las conductas más bajas, están despertando en el niño la actuación en lo sexual desde pequeñito, avispando, como que dice, revolviendo el avispero, donde el niño ahí toma conciencia de realmente lo que es el pecado de la carne, y el diablo lo puede utilizar también para destruirlo. Porque las enseñanzas que hay en la escuela no tienen nada de lo que Dios indica en su palabra. Son todas leyes del diablo, del sistema del mundo. Son leyes escritas por Satanás. El mundo no se da cuenta. Y todo el que le enseña, o la mayoría, creen que están enseñando de la gracia para el niño. No. Enseñarle bien a un niño y a lo que Dios le agradaría es que le enseñen en la gracia de la salvación. Pero el diablo, como en los últimos tiempos, es tan pícaro, diré, es tan sagaz, que hace las cosas tan suaves, que parecen tan dulces, tan sinceras, que el hombre las acata como si fueran panales de miel. Pero que el día de mañana a esos pequeños, a esos adolescentes, les va a ser el peor de los tragos, el más amargo, el más venenoso. Por eso ruego a Dios que en este tiempo apure su venida. El sistema actual del mundo viene del mismo infierno. Por eso la tanta corrupción. Y el diablo llega a convencer a muchos de los que dan las enseñanzas que lo que están haciendo es de gran necesidad que los niños lo aprendan. Engaño de Satanás. Y duele, aquellos que conocemos la palabra y vemos cuál es la intención de Satanás, duele esto que está ocurriendo en la humanidad. Pero no lo podemos tapar con un dedo. Ya está, Dios lo permite. Solo nos queda ahora orar y clamar que el Señor venga pronto, para que esos niños puedan salvarse de esa inmundicia de maldad. Llevar los placeres de la carne termina en el sufrimiento mayor. Llevar los placeres en el alma y el espíritu que le agradan a Dios trae las supremas bendiciones. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios siempre está atento a tenderle la mano al que necesita su ayuda, aún para salir del pecado, porque el hombre por sí solo se pierde y necesita de quien lo guíe. Dios tiene el supremo cuidado con sus hijos, de todos aquellos que son fieles. Por eso tenemos que animarnos siempre a decir la verdad. Se van a burlar, van a decir que lo que enseñamos es antiguo, no sirve, no es moderno, no va con la sociedad de ahora. Y no va a ir nunca, porque la sociedad de ahora viene del infierno, no viene del reino de los cielos. Dice Zacarías en el capítulo 1, verso 8 al 11. Vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos.
Y aquel varón que estaba entre los muertos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los muertos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Dice en Zacarías que en el mes de febrero del año 519 a.C. tuvo una visión que solamente los hombres de fe, los seres humanos que tienen fe en el Señor pueden recibir. Y el hombre que mostraba esa visión que veía Zacarías era Cristo, como el ángel del Señor. Podemos ver el verso 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? 70 años Dios estuvo castigando a Israel. Y eso terminó cuando Cristo se levantó el templo y después tuvo Cristo. Fueron años que se fue recuperando Israel, hubieron gente que se convirtió al Señor. Paró el juicio que había de Dios contra Israel por su maldad, porque eran muy amigos de la adoración a dioses paganos. Pero el ángel, yo acá me impacta, hermano, como Jesús. Por eso digo yo, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento están conectados en todo. El Señor Jesús rogaba como el ángel de Jehová por el pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ese pueblo iba a estar así sufriendo? Iba a estar así viviendo en amargura, porque era un pueblo desobediente terriblemente. Y el enojo de Dios no se detenía por eso, porque el pueblo, a pesar de todas las cosas que Dios le permitía que pasaran para que se arrepientan, no lo hacían. Pero Cristo, el ángel de Jehová, clamó por el pueblo ese. Imaginémonos ahora cómo Cristo en los cielos ruega a Dios por nosotros. Vemos en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. La obra de Cristo ha sido desde el principio ayudando al hombre carnal, no al hombre espiritual, porque el hombre carnal tenía que ser un día el hombre espiritual. Y gracias a Dios, por el mismo Jesucristo, el hombre que se arrepiente llega a ser un hombre espiritual. Vamos a leer 1 de Juan 2:1 para que sigamos confirmando esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Demos gracias al Señor, que si no fuese por Cristo no habría salvos en este mundo, sino que Él clamó desde la eternidad para que un pueblo fuese salvo, que pudiera recibir el perdón de Dios. Y el perdón de Dios vino a través de Él en su sacrificio hacia el hombre que lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. El abogado eterno que estuvo de un principio y estará en defensa de nosotros en la eternidad, porque el Señor Jesucristo hasta ahora ora por lo suyo.
Entonces, hermanos, ¿cómo no vamos a creer que Dios tiene juicios tremendos preparados para el hombre? Y si no fuese por Jesús que aboga para que Dios tenga misericordia por lo que están haciendo tanto mal, este mundo sería un caos terrible y no habría salvo. Pero le debemos la vida eterna a Jesús. Por eso es que nuestras vidas tienen que cambiar, ser realmente el cristiano que Jesús quiere que seamos en Él. Él dio la vida para que podamos vivir en Él y ser como Él, no ser una imitación barata de Jesús, sino lo más profundo de nuestro ser. Tenemos que tener ese cambio, esa bendición de ser como Cristo. Y realmente, como dice su palabra, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Honrar al Padre y al Hijo y honrar al Espíritu Santo, que siempre nos enaltece, porque si no fuera por esa misericordia de su ayuda en esta tierra, porque gracias a Jesús vino a nosotros, porque Jesús le pidió al Padre que lo enviara. Y a veces también lo dejamos plantado al Espíritu Santo. Y es una obra maravillosa del Hijo de Dios, delante del Padre, que consiguió que por ese amor que el Padre tenía por nosotros y Él también por nosotros, demostrarlo en el Espíritu Santo, cuando vino a la tierra a darnos las manos, para que cada uno de los que ha recibido a Cristo podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, cuando hagamos la voluntad de Dios en pleno, entonces íbamos a estar seguros de que estamos haciendo la obra de Cristo, guiados por el Espíritu Santo. El Padre obra en bendición en nosotros por su Hijo, y el perdón en nosotros primero por el amor del Padre y el amor del Hijo, que se sacrificó para darnos la salvación de nuestra alma. Pero Jesús entiende que el hombre débil, pecador, que se humilla delante del diablo, pero no de Dios, porque como dijo antes el Señor, el orgullo, los ojos altivos, que miran a Dios como si no fuera nada. Es tan malo eso, hermano. Por eso es la furia de Dios contra el pecador. Pero gracias a Dios que lo tenemos a Jesús, para que Dios pueda cumplir con esa promesa cuando dijo: amó tanto Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leer, nos vamos a seguir, ¿no? Y eso lo cumplió el Señor. Envió a su Hijo para que Él, a través de Él, aquel que quiere, porque tampoco Jesús puede obligar a nadie, por más que ame al mundo, a que le busque de corazón al Señor, sino que el que cree tiene vida eterna. El creer no es creer de boca, sino creer en la obediencia, adorándole cada día con nuestras obras. Como dice el Señor, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. No busca a cualquiera para que esté en su remanente. Porque el pueblo de Dios es un remanente de muchos que pecaron y que no se arrepintieron. Y por la misericordia de Él podemos lograr y pudieron hacerlo mucho antes de tener un encuentro con el Señor para que seamos salvos. Podremos entender un poco más de la obra del Señor para formar su pueblo escogido, tomado de los remanentes de todo aquello que entre la multitud que el Señor guió y guiará hasta el final, aceptaron de voluntad seguir el camino,
seguir por el camino ancho, angosto, y entrar por la puerta angosta. Es difícil, sí que es difícil, pero es fácil cuando el Señor está con nosotros. Porque la vida del cristiano no es fácil, hay muchas cosas, y las que tendremos que ver hasta que Dios nos levante. Al Hijo no le costó hacer nunca la voluntad de Dios, hasta el punto que dio su vida por su propia voluntad. Dios no le tuvo que exigir, solamente lo puso como cordero, y él podía haber dicho: no, Padre, no lo hago, pero él lo hizo también por amor. Y démosle gracias al Señor porque el Espíritu está moviéndose en nosotros. Y si podemos recibir estas palabras es porque Dios quiere que así sea. Porque el que hemos recibido una vez la palabra de Dios y nos hemos entregado a Cristo, debemos renovar cada día nuestro voto de fe, de entrega total al Señor, con nuestra propia vida, no con el pensamiento, sino con nuestro hacer. Esa es la forma de mostrar con nuestra vida que servimos al Dios de amor. Vamos a leer Zacarías 1:14, ya falta poco. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo, así ha hecho Jehová de los ejércitos. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sión. El celo del Señor. Él era celoso de tener un pueblo que lo amara, un pueblo donde Él quería derramar su gracia de salvación. Por eso, hermano, es tan importante que reconocer que el que recibe la salvación debe de estar tan agradecido a Dios por tenerla, y debe desearla y retenerla en toda la eternidad. Porque costó sacrificio el Señor. Una entrega de oración, diremos a Cristo: ¿cuántos años, cuente hermano, cuántos años el Señor Jesús decía desde el principio que clama al Padre por nosotros? Y no se ha cansado de orar. Aprendamos a orar siquiera una 10ª parte de lo que oraba el Señor, clamando también por las almas que se pierden. Y acá Zacarías nos muestra el gran amor que Dios tenía por Jerusalén. Pero detrás de esa elección que tenía el Señor por Jerusalén, de darle su amor, estaba también la nación de Israel. Pero ese amor también estaba destinado, sin embargo, para otro pueblo. Ese amor no iba a quedar guardado en esa casa. Dios deseaba bendecir a todas las naciones. Quería darle el mismo amor, tenerlo en el mismo hogar. Y es por eso que esa promesa la cumplió con Abraham. Por eso estamos nosotros en la mano del Señor. Porque desde un principio, aunque Dios comenzó con Israel, nunca se quedó con que fuese ese nada más su pueblo, ni que solamente Jerusalén, sino que había un pueblo que Él tenía, deseaba. Ese pueblo es la iglesia, hermano. Y si no estamos agradecidos de eso del Señor, ¿qué podemos decir ya? Él quería llegar a todas las naciones. ¿Cuántos han habido en todas las naciones? Pero ¿cuántos son los fieles que hay? Por eso el Señor habla de su remanente. No habla de un mundo lleno de salvación. Habla de un remanente salvado. Y si estamos en ese remanente, hermano, roguemos a Dios que cada día seamos más luz, con más entrega a Dios, para que
que ese remanente pueda ser extendido para la gloria del Señor y también para bendición de nosotros, porque será tenida en cuenta cuando Dios mida nuestras obras. Vamos a leer Isaías 4:5. Os mostraré, pues, ahora lo que haré, yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Dios va a destruir todo en la tierra. Pero miremos acá. O sea que el pueblo de Dios no va a tener nada en la tierra. Nada, nunca va a tener nada en la tierra. Pero dice, Dios tiene preparado un reino milenario alrededor del muro. Dice que el Señor mismo será su muro. Dice, no habrá nada. El muro que rodee esa ciudad, ese lugar donde va a habitar el pueblo de Dios, el Señor será su muro. Será un lugar especial que habrá en la tierra para el pueblo de Dios. El mismo Señor, dice, será como un muro de fuego alrededor de esa ciudad, de ese reino. Y lo más importante de ese lugar es que la gloria de Dios estará en medio de su pueblo fiel. Y es algo que la iglesia debe buscar y desear sobre todas las cosas, porque es lo más importante para el creyente, que desea estar con el Señor, que dice que sobre todas las cosas lo más importante es su gloria. Y dice que habrá un dosel. Si sabemos qué es lo que es un dosel, es un techo que ustedes han visto cuando se hace, va a haber un desfile, hacen una tarima y arriba ponen como un techito. Ese dosel que va a estar en ese lugar, que nos dará sombra, que nos librará del calor del día, que será de refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Dice que allí estarán todos los que salgan del juicio y sean llamados santos, es decir, tendrán el carácter de Dios, quien es el Santo de Israel, separado del mundo de pecado, librado de la corrupción de la sangre, por la sangre de Cristo, y regenerado por el Espíritu Santo. Y sobre ellos reposará la gloria de Dios como un dosel. Busquemos con fervor la gloria de Dios. Yo siempre me preguntaba, hermanos, cuando estuviera el reino de Dios sobre la tierra, ¿cómo sería para nosotros? Y que acá lo explica el Señor, que si bien estará sobre la tierra, no tendrá nada que ver con la tierra. Será un lugar especial donde el pueblo de Dios habitará. Aquellos que el Señor llamará santos, aquellos que han sido purificados por la sangre de Cristo y haber tenido un cuerpo glorioso, un cuerpo preparado sin corrupción, un cuerpo celestial para que pueda vivir en ese lugar, librado de todo el mal que pueda haber alrededor del mundo, porque acordemos que en el milenio habrán guerras, habrán desavenencias. En un momento Satanás también se va a mover sobre la tierra, pero el pueblo de Dios no habitará con ellos. Estará en medio de ese lugar, de ese reino que Dios ha preparado para cada uno de los que creen en el Señor, para que mientras esté el milenio podamos descansar en ese lugar bendito, cubierto de la gloria de Dios, en la plena presencia del Señor. Yo creo que vale la pena arrepentirnos, hermano, cada día
y esperar eso. El que evita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a mi Señor, refugio mío. Ahí lo dice, está confirmado. Ese es el lugar que Dios ha preparado, ya lo tiene preparado para que cuando el Señor levante a la iglesia y comience el milenio, Dios formará sobre la tierra ese lugar precioso, ese reino celestial, para que habitemos junto con Él y disfrutemos de su presencia, libre de toda la maldad que pueda haber en ese momento en la tierra y en lo que sea que participe contra la voluntad de Dios. Pero nosotros viviremos en santidad, libre de la muerte, libre del dolor, sirviendo a Dios en el lugar que Él nos ponga, pero ya gozando de la vida eterna. Dios les bendiga, hermano, que esta palabra nos ayude a entender que lo que ha hecho Jesús por nosotros, de lo que Dios preparó para nosotros, aún al Cordero lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para salvar nuestras almas de todos aquellos que lo reciben con fe, con amor, con gratitud, para servirle cada día, realmente como Él nos dice, que busca adoradores en espíritu y en verdad, y que desde ya tenemos que estar gozando de esa presencia, vivir bajo la sombra del Altísimo, el dosel, y en ese lugar tan precioso con murallas de fuego, el Espíritu Santo que nos rodea, no permitiendo que ningún mal toque nuestras moradas. Por eso, hermanos, les pido que oremos en este momento por todos aquellos hijos de Dios que están padeciendo de la enfermedad que hay, la peste que hay. Que el Señor nos rodee, que nos mantenga en ese lugar santo que Él ya tiene preparado, para que todos estemos libres de esa muerte prematura que pueda tener alguno a causa del virus, y que nos dé la gracia de seguir adelante, libre de toda inmundicia, de todo pecado, que esa peste no puede tocar nuestra morada, porque Él lo ha prometido, son promesas del Señor. Él levanta murallas de fuego alrededor nuestro, para que ni el turbión, ni la peste, ni el aluvión, ni nada pueden tocar nuestras vidas. Entonces confiemos que el Señor hará milagro en su pueblo, y que todo aquel que lo reciba con fe recibirá la libertad y la sanidad, aún estando en el seno de la muerte, como sucedió con Jonás, como sucedió con me olvidé de María, de Lázaro, que lo sacó de la misma muerte. Dios nos puede amparar, nos puede ayudar, pero siempre y cuando le seamos fiel, porque Dios no es fiel con lo que no es fiel. Nos va a ayudar a que le seamos fiel, sí, pero ahora necesitamos serle fiel, hermano. Hoy es el día de comenzar a serle fiel más que nunca, porque la maldad se acrecenta sobre este mundo, y nosotros tenemos que estar en ese refugio seguro que nos da de Él a través de la salvación de nuestra alma. Dios les bendiga, hermano, y si no nos permite, será hasta cuando Él quiera que nos permita que podamos estar juntos otra vez. Reciban bendiciones de Dios, con sanidad, con amor, con paz, con fe, que cubra todas las necesidades del Señor, para que podamos gozarnos en su amor. Y si tenemos que llorar por algo, igual démosle la gloria a Dios. Dios los bendiga.